pam, param, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, what the party, ride, party, ride. Seguimos aquí en su programa favorito del mediodía, What the 40, y hoy tenemos visita de Gertrudis Ceballos, quien tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy nos viene a hablar un poco sobre cómo criar desde cada rincón del hogar. Bienvenida, Gertrudis. Hola, gracias por estar aquí, gracias por esa invitación. Wow, un tema muy, muy importante, lo que es la crianza. La crianza, lo primero es que es criar. Criar es tener este ser humano que nos llega en algún momento de nuestras vidas y no solamente consiste en lo que es disciplinar, sino también alimentar, proteger, cuidar. Diferentes estilos de crianzas, si vemos las diferentes generaciones, pues han criado de manera diferente. Cada generación tiene su particularidad y siempre nace desde lo que nosotros tenemos. Criamos así desde lo que tenemos, pero que podemos mejorar. Si bien es cierto, han surgido muchísimas disciplinas, muchísimos enfoques, muchísimas filosofías de crianza, pero no todas encajan en todos los hogares. Cada hogar, cada familia tiene su realidad. Claro. Muy importante. Y es algo de lo que estamos un poco perdidos, que si la disciplina consciente, que si disciplina positiva. Crianza respetuosa. Crianza respetuosa. Pero ¿cuál es tu realidad? Y no solamente de que cada hogar tiene su realidad diferente a las diferentes familias, es que tú dentro de tu hogar tienes realidades diferentes. Tú tienes 4 hijos totalmente diferentes. Claro. Sí. Entonces lo que hay es que primero como pareja, papá, mamá, ponernos de acuerdo. Pero este es un acuerdo que nosotros debemos de hacer desde antes de nosotros poder planificar o si llega sin haberlo planificado, tener ya cómo vamos a estar de acuerdo para criar nuestros hijos. De la misma manera, si es un padre solo, una madre sola, el estar preparado, el que esto no nos llegue de sorpresa, porque de verdad que es muy difícil cuando tú no tienes como un patrón a seguir y sobre todo cuando tú no tienes los límites claros primero entre los padres o primero como tú como madre, cuando tú no lo tienes claro y lo quieres poner ya en el momento que estás ya con el bebé que te entregaron en la clínica o en el hospital, que tú dices, y esto va para mi casa. Claro. ¿Qué yo voy a hacer entonces con este? Que a los 2 días te lo entregan, bye, cuídese. Exacto, bye. Pues muchas gracias. Sabe. ¿Y qué significa criar desde el hogar? Eso es lo primero, porque voy a hacer 2 preguntas como al mismo tiempo. ¿Qué es criar desde el hogar? ¿Y cómo puede un padre o una madre que trabaja, porque ahora se usa mucho el pluriempleo? Claro. Como un padre o una madre que tienen tantos trabajos, ¿cómo logran hacer esa crianza desde el hogar? O por ejemplo, Amelia Vega ahora va a tener 6. Exactamente. Nosotros somos 5 en mi casa. Ay, y sobrevivimos. Criar desde el hogar es, como dije al principio, donde cada familia tenga sus reglas claras, tenga sus límites claros. No necesariamente los límites que funcionan en tu casa funcionan en mi casa. Entonces, desde mis necesidades, desde mis carencias y desde todas las oportunidades que yo tengo como madre, como padre, el que el niño de al lado o la familia de al lado sea una familia permisiva, sea una familia que todo es sí, no necesariamente en mi casa tiene que pasar esas cosas. Totalmente de acuerdo. Y para eso nosotros lo que tenemos es que estar firmes. Totalmente. Y los niños, todos los hogares, lo que tienen que tener son padres reales, pero padres presentes. Y voy con tu pregunta ahí, ¿y si un papá trabaja? Todos los padres trabajamos todo el tiempo, todos los padres, y más ahora, o sea, están en una generación donde realmente es muy importante todo lo que es estar fuera de la casa. Pero si tú estableces esos límites y que tus hijos estén claros qué es permitido y qué no es permitido en el hogar, tú no tienes por qué estar ahí. Claro. El problema es, tú lo que tienes es que buscar también apoyo en quiénes son esas personas que se van a quedar cuidando a tus hijos. Pero es que es verdad, porque yo creo que los límites en la educación se ven más, no solamente cuando tú estás, sobre todo es cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Y también lo vemos, si ustedes se ponen a ver, yo que soy directora de escuela, tenemos en los colegios que cuando le hablamos a los padres de los niños, me dicen, no, pero tú no me estás hablando de mí.
O sea, son temas. ¿Cómo también, es que tú me dices que mi hijo sigue? Pero ahí, padres, yo no quiero que ustedes se desilusionen. Porque el trabajo que ustedes están haciendo, aunque ustedes no lo están viendo en el hogar, se está viendo reflejado en otro ambiente. Entonces a veces lo vemos como de una manera negativa. Como conmigo se porta mal, pero en el colegio se porta bien. Pero algo tú estás haciendo, algún granito tú estás poniendo para que ese niño también sea funcional en cuanto a la disciplina que tiene. Eso es importantísimo. Los padres sí los niños necesitan tener padres presentes, y dentro de todo ese proyecto que tenemos de vida en cuanto a trabajo, tenemos que tener el proyecto de vida de familia y sacar momentos. Los niños ahora mismo se habla mucho de lo que es la calidad del tiempo. O sea, lo importante es la calidad y no la cantidad. Sí, la cantidad es importante, porque ¿quién es que le va a enseñar en una mesa a tus hijos los hábitos de comer? Son ustedes como padres. Tienen que buscar la manera de que por lo menos una de las 3 comidas lo hagan en familia. Porque yo estoy ahí donde mi amigo el celular no esté presente, donde lo que yo le voy a exigir a mi hijo, yo también le sirva de modelo. Los hijos son el reflejo totalmente de sus padres y de lo que ven en sus casas. Ese tiempo, mira, yo no puedo desayunarme con mi hijo porque todo es corriendo por el tránsito, porque si ahora voy a poder doblar a la izquierda para llegar al colegio, no voy a poder doblar a la izquierda. La parte de que yo trabajo de 8 a 5, pero en lo que yo llego a la casa me dan las 6 de la tarde, ya el niño está cansado. Es tú prepararte, ubicarte. Tú no lo puedes hacer de lunes a viernes. Lo importante es que por lo menos tú lo acuestes, por lo menos converses con él, pero ese fin de semana, sí, tú buscar ese tiempo, papá, mamá, o madres solteras o padres solteros que están criando en este momento tan difícil, pasar ese tiempo con él. Porque si tú no lo escuchas, si tú no le das las instrucciones de cómo tiene que manejarse en los diferentes ambientes, ¿saben qué? Se lo va a dar la sociedad cuando salga, se lo va a dar el amiguito, y no generalmente va a ser el mejor. Entonces, esa confianza se crea desde pequeñito. O sea, es más fácil tú poner esos límites, tú tener esa presencia con tus hijos desde que son pequeños, y no quererlo hacer ya cuando tienen 7, 8 o cuando ya son adolescentes. Entonces, ¿usted de alguna forma está de acuerdo con el discurso que vemos muchos padres diciendo hoy en día que son amigos de sus hijos? No, que yo soy amigo de mis hijos, que mis hijos pueden contar todo lo que ellos quieran, que yo prefiero que me lo cuenten todo. ¿Qué usted opina de eso? No, los padres no son amigos de sus hijos. Tiene que haber una línea fina donde la autoridad esté, porque es que si la autoridad no está en algún lugar en el hogar, pues eso sería una locura. Los padres están, yo soy tu papá, y ahí es que nos perdemos un poco cuando queremos hacer amigos de los hijos. Lo que se pierde es el respeto, porque mi papá me habla de todo, mi papá utiliza todas las palabras del mundo, entonces ese es el modelo que yo tengo. Y como le dije, el accionar de los hijos es el accionar de los padres. Claro. Entonces esa autoridad tiene que existir. Yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para que tú me lo cuentes todo, porque ¿quién mejor que yo para poderte dar un consejo? ¿Quién mejor que yo para poder dirigirte? Es mejor que un joven, un adolescente, un preadolescente tenga una situación y diga, yo quiero ir corriendo donde mi papá a contárselo, y no ir donde el amigo. Pero esto se da también con respeto de parte de los padres, tener un respeto dentro de esa línea, tener una confianza, y también, ¿por qué no los padres contarle a los hijos las cosas que le pasan? Y ahí le van dando apertura de que, pero mira, tú sabes que papá me cuenta, yo puedo contarle a papá. Pero sí, esa línea tiene que existir. Y una pregunta, en esa misma línea, la dinámica de los padres, ¿qué tan importante es que esté alineada en el sentido papá y mamá? Porque a veces sucede que de pronto papá es el permisivo y lo sabemos, o uno le lleva la contraria a otro. ¿Qué tan importante a la hora de tú criar a una persona es que ambos estén alineados y puedan ser? Mira, yo creo que tú has mencionado el punto clave realmente en lo que es la crianza. Cuando papá y mamá están en la casa,
tienen que estar alineados. Por eso le dije, son cosas que deben de prepararse, que deben de planificarse antes de tener el hijo. Los padres vienen de crianzas diferentes, vienen de familias diferentes, de costumbres diferentes, pero se van a formar, se van a juntar. Entonces vamos nosotros a trazar nuestra línea, que necesariamente no tiene que ser como te criaron a ti, como te criaron o me criaron a mí. Estamos hablando de generaciones ahora mismo, de una nueva generación. ¿Qué nosotros queremos? ¿Cuáles son los valores que nosotros queremos implementar? Pero tenemos que ser fieles los dos y leales a las pausas que nosotros trazamos. Que los hijos no vean una ambivalencia entre los padres, en que tú sabes que yo voy a ir donde papá, porque yo puedo conseguir esto con papá, pero si voy donde mamá me va a decir que no. Entonces ahí, y cuando papá ponga una regla, un límite, mamá, aunque no esté de acuerdo, tiene que respetarlo. Por lo menos delante del niño. Y si quiere desautorizar, tiene que hablarlo con el papá. Para que el papá sea el que quite el límite. Para que lo quite también. Y hablarlo de una manera privada. Mira, ¿tú sabes qué? Que el niño no esté, yo creo que te pasaste un poco. Recuérdate el lineamiento que nosotros tenemos en cuanto pasa esta conducta. Me imagino que no eso estoy de acuerdo. Hasta más importante cuando de pronto los padres pueden estar divorciados también. Totalmente. Es que los padres están divorciados ellos, pero ellos van a seguir siendo el papá y la mamá de ese niño todo el tiempo. Usted mencionó algo sobre estar preparado antes de ser padre. Y me suena curioso porque desde que tengo uso de razón, lo que tengo entendido que un padre aprende en el proceso porque no hay un manual para ser padre. Totalmente. Entonces, como una persona, por ejemplo, en mi caso, que quiero ser padre, ¿cómo yo me puedo preparar para ser padre? Y si puedo llegar a ser padre ya preparado para hacerlo. Porque muchas personas han sido padres sin estar preparados y echan para adelante y sus hijos son de bien, sí. Y qué bueno, así como ha habido otros que no han salido bien porque no han estado preparados, pero me resulta curioso cómo una persona se puede preparar para eso. Totalmente, sí. Mira, definitivamente a veces nosotros nos preparamos y la realidad que tenemos es otra. Pero sí por lo menos tener definido cuál es el tipo de educación que yo le quiero dar a mis hijos. Papá, mamá, la educación se da en la casa. Los colegios no estamos para formar. ¿Cuál es el tipo de educación que yo quiero para mis hijos? ¿Cuáles son los valores que yo quiero tener para mis hijos? Yo le voy a decir, yo soy madre soltera. De verdad que bastante desafiante y me pongo el sombrero y celebro a todas esas madres y padres solteros que hay. Pero desde el principio yo sabía que yo quería establecer en mi hijo, por lo menos en las disciplinas. Y cuando me puse a chequear todo lo que es la parte de los valores, yo dije, mira, el valor que debe de primordial en mi hijo es el respeto. Si nosotros nos ponemos a ver ¿qué lleva el valor del respeto? Lo lleva todo. Si tú eres respetuoso, tú eres responsable. Si tú eres respetuoso, tú eres honesto. Si tú eres respetuoso, tú eres empático. Entonces, me fui por esa línea. Entonces, nació mi hijo. Y vuelvo y te digo, estoy con este niño en los brazos. ¿Qué yo voy a hacer con él en mi casa? ¿Me lo voy a comer o qué voy a hacer? Y yo sola. Pero me fui por ahí. Y desde pequeño tú le vas hablando y tú le vas diciendo al año, tú tienes que respetar. Un niño de 1 año no tiene ni idea de qué es lo que tú le estás diciendo. Pero si tú le vas modelando lo que es y tú lo vas respetando a él también, yo puedo decir hoy que yo tengo un hijo respetuoso. Porque nunca me desenfoqué en lo que desde antes ya yo había planificado. De que los hijos son una caja de sorpresas, porque nos tocan hijos buenos, pero a veces nos tocan hijos que son desafiantes. Y tú vas a decir, pero como yo le voy a decir el respeto si este niño es tan desafiante. Sí, porque entonces, inclusive a veces no tiene que ver con la crianza, porque los niños vienen con personalidad. Exacto. Claro. En mi casa, por ejemplo, somos 5 hermanos y los 5 tenemos la misma crianza, la misma línea de respeto y valores que nuestros padres nos inculcaron, y los 5 somos totalmente diferentes. Totalmente diferente. A nosotros nos pasa lo mismo. Yo le pregunto a mi mamá, que gracias a Dios todavía está viva, yo le digo, pero ¿cómo es que los 5 salimos de tu vientre y somos tan diferentes? Pero en algo sí tenemos una particularidad, y es los valores que nosotros forjaron en nosotros. Es verdad, eso sí. Forjaron en nosotros. Algo muy importante, cuando nosotros no podemos, tenemos que buscar ayuda. Por la misma situación de todos estos niños
diferentes. Usted que menciona la ayuda, perdón que le interrumpa, en estos días, en estos tiempos de tanta tecnología, estamos bombardeados constantemente de información. Y eso puede ser una bendición como una maldición, sobre todo para las madres primerizas que recurren a fuentes no oficiales, a personas que no necesariamente son expertos en la educación y en la crianza, y obtienen, ¿verdad? Y van cogiendo de cada una de las cuentas que siguen y demás. ¿Qué consejo usted le da a esa persona que está en sintonía, que generalmente obtiene como una esponja de las redes sociales tanta información que muchas veces, como usted bien decía al principio, no es la manera que te va a funcionar con tu hijo? O sea, o eso que le está funcionando a Naishme no necesariamente es lo que me va a funcionar a mí, porque son niños diferentes, son dinámicas diferentes, entornos diferentes. Sin embargo, con las redes sociales existe mucha comparación, y no solamente con el tema de la vida que lleva el otro a nivel de lujo, sino también hasta de madres. Las madres se comparan mucho, la crianza. ¿Qué consejo usted le da a esas mujeres que se comparan, que viven todo el tiempo buscando y que no, yo vi que fue la Anita y yo vi que qué sé yo qué, y todo el tiempo están como en ese tirijala con esta... Mira, eso está acabando definitivamente. O sea, la sobreinformación que tienen las madres ahora y que cada vez buscan más. Y lo más importante, yo te lo voy a contestar de una manera rápida y corta, es que tú conozcas a tu hijo. Es que cada padre conozca a su hijo, y yo puedo leer, y yo puedo buscar, y yo puedo ver, porque cuando tú conoces tu hijo, tú sabes cómo es que tú lo vas a enfocar. No como lo que yo vi en las redes, que me dijeron, que si lo acueste temprano, que si lo tengo... No, es que tu hijo tiene necesidades totalmente diferentes a las necesidades de todo el mundo. Cada ser es individual. Tú le preguntas a un padre, ¿qué tú quieres? Y no me dan el micrófono. ¿Qué tú quieres? ella está asustada. Micrófono correctivo. Tengo el micrófono aquí calientito. Para nada. La vamos a llevar suave. Ahora, si viene como colaboradora más menudo, pues sí. Tú le preguntas a un padre, ¿qué tú quieres que tu hijo sea? Y la respuesta inmediata, que sea feliz. Yo quiero, pero detrás de cómo tú vas a conseguir esa felicidad. Tú no vas a conseguir esa felicidad en base a que la hija de la que tú estás viendo en las redes es feliz. O el que esta madre de las redes es feliz porque tiene su hija, porque tiene todo, porque es que no es en base, tú crías en base a tu realidad, y la realidad no tiene que ser necesariamente si estoy con papá, si vivo sola. Ahí va hasta lo económico, hasta dónde tú puedes. Lo peor que puede cometer un padre o una madre es tú criar a un hijo bajo un esquema que tú no puedes dárselo. O quizás que no es sostenible. bajo un esquema que funcionó con uno, no quizás con el otro. A veces pasa con las familias que tienen muchos hijos, y lo digo por mi caso. Mis hermanos, pero mis dos hermanos mayores eran muchachos mi papá le decía salta, ellos saltaban. Porque ellos son así. Sin embargo, yo desde pequeño, que mi papá y mamá lo entendieron ya cuando era adolescente, y nuestra relación funcionó mucho mejor, yo siempre fui muy crítico. No por malcriadeza, no por llevar la contraria. A mí me gustaba saber el porqué de las cosas. Y eso no es que está mal tampoco. Pero, por ejemplo, yo no funciono con el tírate, porque sí. Yo no funciono porque sí. Porque yo lo digo. Sin embargo, como mi papá y mi mamá entendieron que era otra forma, pero ellos querían que yo llegara allá, ya bueno, pues vamos a cambiar la forma. Ok, y así, ¿te funciona? Sí, llego. Sí. Y yo... Ahí ellos se encargaron de conocer cuál es la manera de tratarme a mí, pero no enjaularme en ese método que funcionó con mis hermanos, pero conmigo no. Claro, y si tú no lo haces, es una falta de respeto. Ellos te buscaron la vuelta. Y estamos hablando de distintos hijos, distintas edades, pero también existen familias con niños con condiciones especiales. Exacto, por eso que te digo, cada familia y cada hogar es diferente. En las cuatro paredes de una casa, de un hogar, es que tú sabes cuál es tu realidad. Claro. Y también
siguiendo un poco lo tuyo, de los diferentes que son, a muchos padres, y volvemos otra vez atrás de la pregunta que hiciste de cómo yo planifico y mi realidad es otra, es tú dejar y permitir que cada niño sea lo que va a ser, cómo va a ser y no como quiere ser. A veces nosotros idealizamos ese hijo que quiere que sea como yo como madre. Yo lo pinté, yo lo dibujé. Y definitivamente eso no es felicidad. Porque por más que tú quieras que tu hijo sea de una manera, viene con lo que son sus genes, su esencia, y a lo mejor yo quiero que sea arquitecto y tu hijo lo que le guste cantar. Ok, baile ballet porque yo era bailarina profesional. ¿Perdón? O que baile ballet porque yo era bailarina profesional y yo quiero que el legado siga. Exactamente. Que se ve todavía caso así. Y la chamaquita así, no. Jippy ¿qué es lo que tenemos? Que tengamos. Exactamente. Hay personas que estudian medicina, señor Pollo, con legado. El reguero de gente Todavía el día de hoy, 2025. que están estudiando medicina por sus padres es Y anormal. también padres, como ustedes bien decía, conozca a su hijo y sea consciente. Porque muchas veces, lo digo porque me imagino que a usted le pasa muchas veces también. Lo veo con mi hermana y mi mamá, que también son educadoras, que le dicen a los padres, su hijo es de tal y tal forma. Ah, no. O sea, no Mi me hijo dijo no. Entonces, lo malo son los educadores y los expertos que le dicen, tu hijo tiene cierta condición, está presentando esto, vamos a ponerle caso a esto. Ah, no, se niegan y se ciegan y no. Sí, esa es una situación que está dando ahora. Y para eso, ya poniéndonos un poco en el tema de esas personas que dirigen como los colegios, a los padres, que le dan importancia a las observaciones que hacen a los niños e invitan a los padres. Señores, tienen que cuidar mucho también el ambiente donde están sus hijos y tener la seguridad de que yo estoy eligiendo esta institución educativa para mi hijo porque ellos saben lo que están haciendo. Y que cuando ellos me vayan a llamar y me van a decir algo, es muy difícil para un padre que tú le digas, mira, estamos observando, tenemos una alerta roja, una banderita que estamos subiendo, y más cuando hay casos de que hay diagnóstico, y ya no estamos entrando un poco en otro tema, pero sí que tú aceptes ese acompañamiento y que esa dirección, y que no te niegues, te abras y que dé gracias a Dios de que tú estás en un espacio que te están dando un acompañamiento. ¿Qué opinión le merece a los padres que son muy estrictos? Porque yo conozco casos, por ejemplo, conozco un caso muy bien de una joven. Ella era la única hembra de 3 hermanos. Su papá y su mamá eran súper estrictos, pero una cosa loca. Esa niña salió un día a una discoteca, tuvo sexo, se embarazó ese mismo día, todo. Y ahí anda ella con su muchacha. El One Night Stand anda ahí de 16 años. Sí, como 22. Exactamente. Y bonita, que es más buena gente. Pero lo que le quiero dejar dicho es que esa muchacha, el único día que salió, Gertrude, se puso al día. Entonces, eso también es mal, porque el papá y la mamá, a lo mejor, ahora que uno lo piensa, ahora que uno es adulto, uno dirá, yo lo que quiero es protegerte, que tú seas un cristal de Belén, que nada te me pase, pero también hay que entender que cada persona tiene un proceso de juventud, que todos los amiguitos están haciendo esto y todo lo otro. Y también hay otras personas que son criadas muy distintas, porque, por ejemplo, yo voy a llevar a mi hijo con mi crianza a su colegio, pero en ese colegio hay 26 muchachitos criados totalmente distintos. Sí, y que eso que tú dices de que es muy difícil que uno quiera proteger y todo, yo siempre lo digo a mi mamá y a todas mis amigas que tienen hijos, de que al final tú llegas a un punto, pero después de ahí tú se lo encomiendas a Dios. No, claro. Porque después los muchachos salen a la calle, no vamos para. Tú dices, bueno, pero es que dale para allá, y tú te sientas ahí en tu casa a rogarle a Dios que tu muchacho llegue como. O mira, yo, por ejemplo, Gertrudis Gaeto. Porque también está el caso mío, que me han criado tan bien de que no sé cuánto, de que te tienes que casar, de que no sé qué, que solo tengo 35 y todavía no he tenido una pareja porque me quiero casar por la ley, por la que no sé cuánto, y quiero tener un hijo y quiero mudarme y no mudarme sola, porque me quiero mudar casada. Dígame. Todo en extremo hace daño, ¿eh? Gracias. No hablo más. Todo en extremo hace daño. Y este año es. Exactamente. Exactamente. Vamos a
Lo vamos a trabajar. Ok. Ya tenemos candidatos, Gertrude, tranquila. Bueno, pero ya... Pero los padres estrictos, ¿será lo que le... Los padres estrictos, sí, y ahí vuelvo y te digo que todos los extremos no son buenos. No podemos tener eso, porque es que vuelvo y le digo, tenemos que prepararlo. Nuestros hijos van a salir a una sociedad que no está fácil. Y si nosotros entendemos que ellos no van a salir y que van a estar todo el tiempo con nosotros, pues estamos muy equivocados. Y por eso hay que decirle, mira, lo bueno existe, lo malo existe, la gente buena existe, la gente mala existe. O sea, decirle, llevarlo, acompañarlo, tenemos que soltarlo. Porque si no va a pasar ese ejemplo de esa amiga que tú... Y el que lo va a hacer o en la escalera de su casa, o en la garita de seguridad del residencial, o lo que sea que vaya a hacer, va a buscar la forma de hacer. Por eso es que tenemos que coger esa mochila de valores, de crianza, de educación y llenársela desde pequeña, desde pequeños, para que cuando salgan tú te puedas beber tu café tranquilo en tu casa. Y una pregunta. Usted sabe que vivimos en un país, República Dominicana, y culturalmente en los tiempos de antes se usaba mucho la pela, como darle pela a los niños. Bueno. ¿Qué usted piensa desde su punto profesional, si eso es válido o no? Mira, totalmente no. Totalmente no. ¿Y ahí es de pela? No. Mi mamá tuvo que haber cogido una clase. Es que no, Bueno, mira. Gertrude. Un pulsillo. Bueno, Gertrude. Ani. Mira, escúchame. Criar con amor. Una pelita. Y criar con respeto. Y que yo te voy a hacer una pregunta. Y si tú le diste una pela a tu hijo, Sí, ¿verdad? Porque tuvo una conducta que tú entendiste que no estaba bien o no estaba bien. Y si tu hijo coge y un día coge una chancleta y te da a ti. Se la devuelvo, mano, pero a mí que se atreve, Gertrude, a devolvérmela. Mire, Entonces, toda la que encuentres la tiro atrás. Perfecto. Oh, Entonces, Gertrude, no, así no. ¿tú no crees que es mejor que nosotros criemos y formemos bajo el amor, bajo el respeto? No es que nosotros le pidamos favores a nuestros hijos, porque aquí hay una confusión muy grande con lo que es la crianza respetuosa y lo que es la permisividad. O sea, tú muy claro le puedes decir a tu hijo, mira, tú sabes que ya en 5 minutos la televisión se apaga. Y tú le vas avisando. En 4 minutos se apaga y tú la pagaste. Lloras, rabieta y tú la pagas. Ahora, si tú vas y le dices, ay, por favor, mira, yo te pido por favor que en 5 minutos ya la televisión la vamos a pagar. Oye, eso es diferente. Y hablar con autoridad no es necesariamente, yo como me dicen, hablar con autoridad no es necesariamente que tú le estás peleando a un hijo. ¿Verdad? No es lo mismo que tú le digas a un niño, se acabó, con firmeza, a que tú grites, esto se acabó, ya. ¿Verdad? Usted sabe que es muy curioso porque, por ejemplo, a mí me pasa con mi padre. Mi padre nunca ni me ha hablado alto. Ajá. Él era de los padres que mientras más tú te portabas mal, más bajito te hablaba. Yo nunca desafié a mi papá en absolutamente nada. Por eso le pregunto, porque ese hombre no tuvo nunca ni que tirarme una chancleta atrás, ni mucho menos. Fue su forma tan firme y de autoridad que siempre me paraba en seco. Exactamente. Entonces, ahora mismo, con esta sociedad que estamos viviendo, que usted dijo, sí, hay una sociedad difícil, ¿usted cree también que eso influye? La sociedad no siempre ha tenido sus temas. Totalmente. Si nosotros no vamos a generaciones, y eran de formas de disciplinas diferentes, si nos vamos a las generaciones de atrás, teníamos lo que era la crianza autoritaria. Pero ¿qué pasa que con te lo decían eso? con los ojos. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién? Que se disciplinaba, y ahí te voy a contestar. Ajá. Se disciplinaba con miedo, más no con respeto. Pero cuando ese chico o esa chica llegaban a una adolescencia, a una juventud, ese miedo se pasaba. Y ahora. Ya, y ahora, ¿quiénes somos ahora? Porque yo lo que entiendo que ese miedo era de autoridad. Por ejemplo, vemos ahora en esta crianza moderna que por ejemplo van los muchachitos a la casa a visitar. Ay, muchacho, no haga eso. Ay, muchacho, no agarre lo otro. Cuando yo salía con mami, chiquito, mami me abría los ojos. Yo me sentaba así. Y ni pestañeaba mucho.
pero era por un tema de autoridad, porque yo sabía que esa mirada significaba mucho. Claro. Pero ahora mismo, esta crianza moderna, Pero ¿qué vemos a tanto estos muchachitos significaba? que hacen y deshacen, y que no son hijos míos, y todo loco, yo dije, pero mi amor, dale una perito que sea. Cada extremo. Porque- claro. Porque no tienen padres que han establecido Es verdad. una disciplina con límites y con reglas. Y los niños tienen que tener consecuencias. Mira, Sí. tú sabes que yo no tengo por qué darle. Tú sabes que no es la manera de comportarte. Si te se continúa comportando de esta manera, nos vamos. Pero ustedes saben que nos vamos. Y dígame algo, usted Porque es las un ser amenazas, humano. si le con Porque- amenaza, sí, nunca vamos a Usted es un ser Exacto. humano. Ser Usted nunca ha dado firme. una pela, dígame de verdad. Usted No. nunca ha flaqueado, digo, y Mira. aunque se Gertrude, no arrepienta. la vamos a juzgar. Mira, Aunque se arrepienta, digo, ay, un me- micrófono. Diga que sí, Gertrude. Diga que sí, Gertrude. No, Papá. yo le voy a ser muy sincero. O sea, en el tiempo, papá. mi hijo en millennial, o Le sea, voló en un el diente. tiempo de era buen muchacho. Yo daba mi pelliquito, pero no porque yo no vengo a decir. Bien, Gertrude, bien. No. Porque no es que lo mata a golpe, pero aunque sea un... Ah, no, porque tú me entiendes. Ah, no, pero espérate. Yo les decía las cosas dos veces. Le decía, mira, no lo estás haciendo bien. Le hablaba. Y si no le decía, A la "Tú- tercera". Vamos. Gertrude, Pero- oye, lo que yo voy a Gertrude, decir. pellizcó a Gertrude. Ese motor. Gertrude, puse el ejemplo conmigo. Escuchen, es que el que diga que no lo hizo en algún momento. Hasta de desesperación, claro. Precisamente ¿Tú sabes por qué eso lo digo, porque Pero- puede haber una cierta culpabilidad en los padres y cada quien es un ser humano y está tratando de hacer lo mejor Sí, que puede. pero tú sabes qué es lo que pasa cuando pegamos, que cuando nosotros pegamos no bajo la conducta, es bajo la emoción que nosotros tenemos Wellness quote. exactamente, de cómo es que tú me estás desafiando a mí y no para corregir la conducta. Ok, Ahora, ya. corregir la conducta, tú le estás pegando, ¿te da resultado? No. Ese niño lo que te va a hacer miedo. Y tú sabes que lo que está haciendo ahí delante de ti y tú le diste, no lo va a volver a hacer quizás delante de ti. Pero lo va a hacer en otro momento. Porque delante de mí. Sí, yo lo que entiendo es que el problema está en normalizar esas penas. Porque, por ejemplo, en mi caso, para mí no era normal. O sea, para yo llegar a una pela era porque yo o no escuchaba o se me dijo ya muchas veces que corrigiera algo y ya llegaba a un punto extremo. No era que a la primera no le hice ¡fua! No. Pero ahora, si ya, por ejemplo, mamá me dice, para eso, por favor, no le hace caso. Para eso, por favor. Ella ve que ya me está escuchando, no le hago caso. A la tercera corro. Porque a la tercera, mi amor, yo te lo dije 2 veces a la buena. A la mala. Ya, Gertrude, Ahora- lamentablemente hemos llegado al final. Producción nos hace señas hace ratito. Una última pregunta, una última. Dale. ¿Usted cree que los padres que están teniendo algún tipo de disputa por los tiempos, quizás sea por el trabajo, por temas generacionales, que se encuentra bien que busquen ayuda psicológica también? Porque es un tema bastante... Totalmente. Es que la terapia, señor, hay que buscarla. Porque cuando no podemos con algo, tenemos que buscar ayuda. Y ya para finalizar, cuando busquemos esa ayuda, tiene que ser alguien que no conozca nuestra familia, que no conozca nuestro entorno, que sea totalmente aparte. Porque a veces aparece la prima, que soy psicóloga, o la tía, pero conócelo. Está viciado. Está Opinando. viciada. Tiene que ser alguien que esté completamente ajeno a esto. Ya, Gertrude, gracias por estar con nosotros. ¿Tiene Tiene que venir alguna otra vez. red social? Venga pronto, ¿Algún venga número de pronto, contacto? Gertrude. ¿Alguna A la red pela. social? Sí, mira, rapidito empecé mi cuenta en las redes. Dígala. De acompañamiento, Gertrudis Ceballos, todo junto. G e I latina, Gertrudis Ceballos. Y el fin de esto es acompañar padres de manera personal y también con talleres, charlas, darles acompañamiento en todo lo que es la parte de la crianza. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ya la podemos tener más producción aquí, Sí, como sí, yo colaboradora de necesito estos un par de temas. Se nos quedaron muchísimas preguntas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Waterford. Santo Domingo, Stellar Music Station.